La verdad, primero gracias. Vamos a contar un poco la parte de atrás. Me dijo, es medio difícil, estoy en casa, estoy trabajando, pero estoy con mi hija, cuidando a mi hija. Y dije, si pasa algo, si llora, naturalicemos todo. Estamos haciendo radio, así que no hay ningún tipo de inconvenientes. ¿Está? Bueno, gracias, gracias. Bueno, Haroldo, a ver, no sé cómo llamar, si es una bomba, si es la primer piña para negociar. Esto de los aranceles de Trump, y bueno, en realidad, más que amague, en todas las bolsas del mundo, desde las asiáticas, las europeas, Estados Unidos, han perdido millonadas y millonadas de miles de dólares, y por supuesto en la Argentina también. ¿Podés hacer una primer lectura de esta situación? Sí, mira, me parece que estamos en el primer disparo de la guerra mundial comercial. Es una guerra mundial comercial, ¿no? En donde los disparos son esta suba de aranceles, estas tarifas, los cañonazos, ¿no? Mm. Como instrumento de política comercial, es decir, bueno, si vos querés venderme a mí, tenés que bajar tu arancel, porque si no, yo te voy a subir un arancel, te voy a impedir que tus productos ingresen a mi país. Eso es lo que dijo Estados Unidos. Impedir mediante el suba de aranceles, es decir, un impuesto a las importaciones. Eso es lo que puso Estados Unidos. Entonces, los países, eso encarece el comercio mundial y cuando suben los precios va a haber menos demanda. Entonces eso va a deprimir el comercio mundial y va a tener una consecuencia obviamente en la actividad económica de los países. Sí, hasta el... Entonces estamos Mm. en la antesala de si nada cambia, de una recesión mundial que tenemos que ver, bueno, ¿cuán duradero es esto? Hasta que se acomoden. Primero, hoy hablamos con la región de Cuyo, también con la Cámara Agropecuaria allí, y nos decía que todavía están expectantes, claro, no saben qué va a suceder. Pero, digo, esto va a desacomodar todo. A ver, es como, estoy tratando de entender lo que hizo Trump, ¿no? Es pegar una trompada a todos para decirle vengan a sentarse. Y va a empezar Sí, esa, con los esa es un jugadores poco, grandes, digamos, pero después... sí, esa es un poco la estrategia que están diciendo. Mm, Al mismo tiempo que, para justificar, ¿no? Para sí, sí, sí. justificar. Al mismo tiempo, Trump sigue tuiteando en sus redes sociales que va a seguir subiendo los aranceles, como que no es una amenaza para sentarse a negociar. En entrevistas ahí que dio en su avión presidencial, Mm. dice, bueno, vamos a situación de equilibrio comercial con los demás países, es decir, te exporto la misma cantidad de importaciones, ¿no? Un equilibrio Sí. comercial o incluso superávit para Estados Unidos. Entonces, pareciera, si nos guiamos por sus palabras, pareciera ser no una amenaza, sino un hecho. Sí. Ahora, en base a tu lectura como economista, digo, esto por supuesto no es nada ortodoxo, pero con el poder que tiene, porque hoy está demostrando tener un poder infinito, de desacomodar toda la economía mundial. O sea, Ujú. tiene cierta lógica. La verdad que no. Te digo, desde el punto de vista de las finanzas globales, Estados Unidos sostiene un déficit comercial, es decir, Sí. importa más de lo que exporta desde hace 3 o 4 décadas o Ah, más, hace fácil 4 décadas. Esto no se tradujo necesariamente en una crisis sostenida en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el único país del mundo que tiene la máquina de fabricar billetes y claro. no generar inflación, que es el dólar. Entonces, así como tiene un déficit en su balanza comercial, tiene un recontra superávit en sus cuentas financieras, digamos, Pero y eso es porque todo el mundo demanda sí, dólares. porque Entonces, fabrica nada más que dólares, digamos. fabrica dólares. Entonces, y no fabrica, digamos, y la producción de bienes ya se mudó a China, ya se mudó al sudeste asiático, ya se mudó a México, ya se mudó a otros países. Entonces, esa es la configuración global. Trump lo que quiere es revertir ese proceso de 5 décadas y reindustrializar Estados Unidos. Pero, Ahora, ¿qué significa? mm, ¿Qué significa eso? Leí cálculos por ahí que un iPhone que se importa de China a Estados Unidos, que hoy ronda los $800 o algo así, digamos, si ese mismo
si ese mismo iPhone se fabricara en Estados Unidos, con los sueldos de Estados Unidos, con los Claro. costos de Estados Unidos, superaría los $3.000. Ajá, ajá. Entonces, digamos, quiere revertir ese proceso de desindustrialización estadounidense, pero bueno, a costa de mayor inflación, digo, a costa de un mundo que ya no existe, que Claro, dejó de es. existir. A ver, por ahí está mal, yo no soy un especialista, pero decir que atrasa lo que está haciendo me parece, porque la era industrial está bien, fueron los primeros, la ganaron, pero esto de que vos bien describís, que se empezaron a ir a otro lado, digo, era de inteligencia artificial, de generar servicios, de empezar a volver a traer empresas. Digo, es pensar en esa América grande que tiene, que tal vez creció en eso mirándolo en las películas, no sé. Bueno, hay una rememoranza, ¿no? De un pasado perdido, de un paraíso perdido, digamos. Hmm. Y él vende esta idea de futuro, pero revisitada en ese paraíso que yo creo que es muy difícil de volver a que ocurra, ¿no? Todo esto lo pongo en estos términos Sí, más. todos en potencial, porque Sí, sí. No, y digamos, y paraíso también, ¿no? Entre comillas. claro, Me refiero que él está, pero de nuevo, basado para mí en una especie de mala concepción de la economía global, en claro. donde Estados Unidos es recontra superavitario en las cuentas financieras, no tiene un problema por ahí. A Estados Unidos puede darse el lujo de tener, como te decía, déficit comercial por 50 años. Argentina no puede hacer eso sin vivir constantemente en crisis. Claro. Estados Unidos es un país altamente endeudado en términos de su PBI, pero es un lujo que puede darse porque es el que emite los dólares, como se dice en la economía internacional, es el hegemón, tiene la hegemonía de la moneda. Entonces, no vaya a ser que estas movidas, estas retaliaciones con China, terminen en desbarrancar la hegemonía norteamericana y el sudeste asiático empieza a operar en su propia moneda, otros bloques regionales empiezan a operar en otras monedas y descartando el dólar. No creo que ocurra, Sí. pero digamos, está entre las hipótesis. Mirá vos, sí, he leído algunas cuestiones que decían que por supuesto es la oportunidad de China, pero es cierto que el refugio hoy también es el oro. Lo Y, y, transformó en un y refugio, otra todo está cosa, cayéndose. tanto China como Japón son los principales Sí, tenedores de de los bonos bonos. del Tesoro norteamericano. Mm. ¿Qué significa? La deuda que emite Estados Unidos la compraron los chinos y los japoneses. Entonces, tampoco a China le sirve que caiga, que es un activo para China, Claro, por ¿no? Bueno, supuesto. entonces, tampoco a China le sirve que caiga Estados Unidos, porque sus activos Dependen se de. deprecian. Mm, mm, mm. Entonces, Bueno, es bien complejo todo. sí, sí, por eso te digo, a ver, había un equilibrio. Sí, esto es desequilibrar de nuevo y empezar por un montón, porque esto va a generar inflación en todos lados del mundo, en todos lados del mundo, porque no es lógico, digo, en todos lados pones aranceles y te va a volver, de algún lado te va a Totalmente, volver, te va a frenar como vos decís, hay que ver la totalmente. cadena logística, el petróleo bajó un montón, el barril, el blend, bueno, Sí. digo, vamos a desandar esto, pero No, pero los te digo, millonarios, te digo sí. algo más, Mm. si me permitís, como Sí, una reflexión estructural. sí, La idea esta de paraíso perdido de Trump sí. ya no es real, porque él, digamos, ¿qué significa reindustrializar hoy en día las políticas industriales? No es hacer una fábrica y Claro, contratar empleados. Ya la industria no es un vehículo de creación de empleo solamente. Obviamente que genera empleo, pero los servicios, otras ramas de la actividad económica generan más empleos hoy que la industria. Entonces, si queremos crear empleo, no es por la industria, es ganancia de productividad, innovación científica y tecnológica, vinculación con el sistema científico, con los sistemas científicos nacionales, con las universidades, eso es en todo el mundo, me refiero. mm, Entonces, mm, mm. la idea de reindustrialización hoy en día a nivel mundial, que muchos países aplican políticas industriales, tiene que ver con eso, no con hacer fábricas y generar más empleo. Bueno, Porque el empleo hoy lo está generando otras otras, ramas de la sí, economía. sí, sí. Entonces, en ese sentido es como una desconexión total. Sí, yo estoy tratando de entender que tal vez hay algo atrás que yo no veo, pero la primera lectura, viste, es esta. Pero bueno, veremos cómo se va acomodando Hay, y hay que vamos ver a cómo echar. sigue. Sí, 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 porque va a ser clave. Ahora, hablaste del tema de Argentina. Em,
a ver, es también complejo lo nuestro, ¿no? Más Tenemos complejo una todavía. desaceleración de la inflación y con esto creo que se va a aumentar. A ver, digo, la guerra de Ucrania elevó todos los precios de las commodities y de los alimentos en el mundo. En Argentina particularmente venía desacelerándose y ahora tal vez nos complique. Pero ¿cómo es lo del acuerdo con el fondo? ¿Es necesario? Mira, el que lo planteó como necesario y ató su suerte a ese acuerdo es el gobierno, Ajá, por las medidas que fue tomando a lo largo de su gestión, por los resultados que obtuvo, los resultados que no obtuvo principalmente, es decir, un ingreso de dólares genuino. sostenible en el tiempo Mm, o una sostenibilidad financiera y cambiaria que no la estamos viendo, y esto independientemente de lo que sí, ocurrió sí. Con, con Estados mm, Unidos. mm. Esto ya venía ocurriendo hace 2 semanas, el Banco Central sigue perdiendo dólares, hay una sangría Mm. verde que no se detiene, mismo el día de hoy, perdió 35 millones de dólares. Entonces, el gobierno es el que dijo, el que ató su suerte al fondo, ¿no? Nosotros creemos que el fondo, o por lo menos el fondo, digamos, no es gratis ir a pedirle al fondo. Sí, por supuesto. Y el precio, digo, de esa no gratuidad no es solo el interés que hay que pagarle, sino un montón de condicionantes y condicionalidades que el fondo impone a los países a los cuales les presta. Mm. Pero digo, más allá de eso, aún si Argentina consiguiera el dinero que está pidiendo, que parece que está difícil por lo que uno lee, porque la verdad que las noticias que uno Sí, las que lees vos no son las mismas que leemos la mayoría de la gente. no, no, digo, los que estamos más metidos y los que Sí, sí, hablamos por y los eso. que digamos, estamos en contacto, vemos que el acuerdo con el fondo se está dilatando. Ajá. Aún si saliera mañana, Sí. el punto es ese, ya ha perdido potencia el monto a prestar por esta crisis global. Claro, bueno, eso también, Entonces, sí. estamos en problemas en ese sentido. Ahora, No sé si se entiende el sí, sí, punto. ahora el tema es ¿para qué quieren los dólares? A ver, estuve hablando con un asesor del gobierno que también decía que si bien con el fondo hay 20.000 millones, después va a ser 10.000 millones más porque hay algo del Banco Mundial, del BID, perdón, y de algún organismo de crédito internacional también. Entonces, tal vez con eso, bueno, para las noticias, digamos, sea un espaldarazo al gobierno. El tema es, los estadounidenses no te van a permitir, o el Fondo Monetario no te va a permitir que ese dinero lo uses para tener un dólar estable. Y al mismo tiempo también están diciendo que no te van a bancar con esa guita para que tengas un swap chino. Y algo adicional, con esa guita tampoco van a permitir que vos mantengas el tipo de cambio como está en estos niveles. Te van a Mm, exigir una devaluación, porque el fondo no va a sostener una política de apreciación cambiaria como la que estamos viendo. claro. Por eso digo, Entonces, mm, ahí entran las contradicciones y me parece que el equipo económico no ha sido claro. Digo, no lo digo yo. El ministro de Economía habla y los mercados en sí, Argentina el vuelan fin de por los semana, aires. Digo, sí, cuando él fueron habló, semanas intensas. mm, Entonces, me parece que el equipo económico no está siendo claro con lo que está pasando con el fondo. Ese dinero, en caso que no se use, a ver, ¿cómo es la perspectiva de aquí adelante? Primero, si la economía argentina crece durante el 2025, como pareciera que va a ocurrir, por ya sea efecto rebote del año pasado, que caímos o lo que pero fuera, por eso, vamos a ser eh, sinceros, va a recuperar lo que perdió el año pasado, los 5 puntos del año pasado. esa recuperación Ah, va a demandar importaciones. y Esas después, importaciones demandan dólares. claro, sí. Además, este año vencen unos cuantos miles de millones Sí, de dólares de intereses de y la deuda, capital de sí, sí. deuda pública y de deuda privada. ¿Con qué dólares se van a pagar? Vamos a tener otro boom turístico donde vamos a batir récord de visitas a los shoppings de Chile y a las playas del sur de Brasil. Y Estados Puede Unidos ser. también, ¿eh? Hubo. Estados Unidos Sí, también. sí, sí. No, digo, Pero esa es la suerte lejos de del mí dólar planchado también, es lo que te da por otro lado. lejos de mí juzgar esos comportamientos. Mm, mm, Lo mm. que digo es, planifiquemos los dólares que vamos a necesitar en Claro. Argentina. Mm. Entonces, a este valor de dólar, hoy el dólar es el bien más barato de la Argentina. Entonces, bueno, ok, esto implica
tener reservas para bancar esa Para bancar cotización. eso, sí, sí. Entonces, Sí. si el fondo te da 20.000 millones de dólares, te da 5.000, te da 10.000, y te dice no lo uses, ¿vos vas a seguir igual que hasta ahora? No, porque tampoco te lo van a dar de una, te lo van a dar de a poco, primero para refinanciar su propia deuda. Aún si te lo dieran de una, y vos ves que se te derrite todo el tiempo Sí, sí, en los una dólares del Banco corrida. Central, Sí, sí, y sí. la gente se sigue yendo al exterior, que está perfecto, y la gente, digamos, y seguimos importando porque crece la economía, hay que importar tornillos, máquinas, Sí, hay lo que que sí, sí. contratar especialistas afuera, vos Mm. tenés que actualizar el equipo de la Sí, radio, sí, sí, sí. digo, bueno, todo eso son dólares. El agro va a crecer, necesita fertilizantes y agroquímicos que son importados en su La mayoría. mayoría, sí. Bueno, todo dólar. Todo. ¿Cómo hacemos? Mientras tanto tenemos 10.000 millones de dólares en el Banco Central congelados sin tocar. Hay un Claro. antecedente, perdóname que hay un antecedente que lo diga. En 2018, cuando Toto Caputo era presidente del Banco Central, también el Fondo Monetario Internacional desembolsó 45.000 millones de dólares en cuotas. Mm. Y también con la condición de no intervenir en el mercado de cambio, de cuidar, que sea un refuerzo. Sí, sí, sí. Bueno, sabemos cómo terminó Sí, eso. Terminó mal. Entonces, así como entró, se fue. sí. Entonces, ese antecedente está. Sí, más es el mismo personaje, digamos. Además, es el mismo La personaje. garantía no sé cuál es. Bueno, Haroldo, estamos terminando ya el programa, pero me interesaría poder charlar primero la fábrica de dólar, que tenemos que eso, realmente como economista quiero saber qué podemos hacer, porque el problema de la Argentina, a ver, Cristina lo heredó Macri, lo heredó Alberto, lo heredó Milei. Hace cuatro No, es que es un problema administraciones que esto estructural no, de la perdón, Argentina. pero hace cuatro administraciones que esto no revienta, porque la verdad tiene una capacidad de bailar el tango estos muchachos, pero de verdad uno pensaba que explotaba en algún momento y la seguimos estirando. La verdad que eso es hacer política de alguna manera. Sí, Pero eso me también. gustaría charlarlo con vos, si en algún momento puedo tenerte, porque me parece es un tema de cara a cara. ¿Eh? Cuando quieras, va a ser un placer. Bueno, Haroldo, muchas gracias, te mando un abrazo desde aquí. Un abrazo para ahí. Chau, chau. Chau, chau, gracias. Bueno, la voz de un economista, por supuesto. Haroldo fue viceministro de Economía, así que tiene el concepto claro y la vio desde adentro, que esa es otra visión aparte, ¿no? Porque están todos los que compran speech y todos los que defienden cosas, pero la verdad, cuando estás adentro y se te están quemando las naves, creo que la realidad siempre supera la ficción. Señoras y señores, se pasó 2 horas rápido, tuvimos súper entrevistas totalmente diferentes, digo, le quisimos hacer un panorama de absolutamente desde el deporte, la actualidad, lo internacional, la economía. Bueno, gracias por haber estado con nosotros mañana aquí a las 15, sí, tarde o temprano, en Radio High.